Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. El episodio de hoy es un episodio que yo estoy súper entusiasmado de tener porque vamos a tocar un tema un poquito diferente de lo que hemos venido conversando en los episodios anteriores, pero que a mí personalmente me apasiona porque justamente yo vengo entrando mucho en el mundo de gamification, pero no vamos a hablar de gamification hoy día, vamos a hablar de algo como el primo hermano muy cercano que se llama game design. Y para eso tengo un entrevistado muy especial, ya lo van a conocer muy pronto, pero antes de continuar sí quería recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal de Behavioral Pills si es que quieren estar al tanto de las entrevistas que van saliendo. Como saben, yo soy Choyos, soy un behavioral designer y lo que trato de hacer es invitar a diversos practitioners, diferentes personas, profesionales que estén aplicando tanto behavioral design, behavioral science y en este caso game design para el día a día de nuestros negocios, de nuestro día, digamos, temas domésticos si quieren, de cómo aplicamos la psicología y las ciencias del comportamiento para mejorar ya sea nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, etcétera. Entonces, sin hacerla más larga, quiero presentarles a un amigo que de hecho nos acabamos de conocer personalmente hace poco, pero sin embargo hemos estado en contacto hace un tiempo y es una persona muy importante en todo el mundo de diseño de juegos aquí en Perú y muy probablemente va a ser más sonado en la región porque es fundador de una de las pocas empresas que elaboran, diseñan y sacan al mercado juegos, en este caso juegos de mesa, pero también elabora otro tipos de actividades que son, ya van a ver que van a ser bien interesantes. Entonces, mi invitado de hoy se llama José Deza y él es el fundador de esta empresa que se llama Endemic Games, pero además quiero mostrarles algo porque no sé si cada uno, no sé si alguno en casa ya lo tiene, pero él es el creador de un juego llamado Yamagedon, que además lo tengo aquí conmigo. Tengo la primera edición porque voy a anunciar además que ya hay un nuevo lanzamiento del juego que tengo que conseguírmelo. Pero si no lo han jugado, realmente se los recomiendo. Es muy divertido, lo tengo hace mucho tiempo, honestamente. Ya dejaremos que José nos cuente un poquito más acerca del juego y su experiencia. Y entonces quiero darle la bienvenida a mi buen amigo ahora, José Deza, para que lo puedan conocer y vamos a escuchar tanto de su experiencia. Hola José, ¿cómo estás? Mil gracias por sumarte al programa. Es un honor de verdad tenerte con nosotros, alguien que ha podido aportar tanto al mundo de gaming, que además recién comienza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por tenerme por acá. De hecho, contento de poder compartir la experiencia. A mí me encanta conversar de las cosas que me apasionan. El diseño de juegos es una. Entonces, más que feliz de estar por acá. Buenísimo. Entonces, José, antes de empezar con todas las preguntas de verdad que tengo aquí en lista, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es José? ¿Cómo pueden conocerte un poquito más nuestros oyentes? Perfecto. Ok. Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión. Seguí una maestría, de hecho, en administración en salud. Gran parte de mi experiencia profesional la he hecho en el sector salud. Y habrá sido que cosa en el 2016 que conversando con unos amigos sobre la posibilidad de hacer algo en paralelo, porque cada uno estaba trabajando en una empresa de manera dependiente, sale el tema de, ok, lancemos algún emprendimiento. Yo desde chico siempre he sido fanático de juegos. A los 5 años me regalaron mi Super Nintendo. Antes de eso ya jugaba con el Super Nintendo o hasta el Nintendo de, de familiares. Entonces ya era fanático, ya era conocedor del tema. Y aparte mi mamá me pasó un poquito ese bichito de los juegos de mesa, ¿no? En ese entonces, o sea, hoy se conoce como Hasbro, pero en ese entonces era Parker Brothers y demás editoriales que tenían distintos juegos, los más conocidos probablemente Monopolio, Uno, Risk, Scrabble, etcétera. Entonces, siempre como que he estado muy ligado al tema de juegos como hobby, ¿no? Y sí me acuerdo que cuando tuvimos una PC en casa, yo ya en ese entonces había jugado Age of Empires, y me había vuelto fanático de Risk. Y empecé como que a meterme en, ahorita no me acuerdo si ya era PowerPoint, el programa, digamos, que teníamos, pero como que ya estaba pensando en algo de grandes magnitudes, un tablero con 4 facciones que teníamos que avanzar, destruir las murallas, y básicamente era como un capture the flag, ¿no? Consíguete el tesoro, la bandera de la otra facción, a la vez que te ibas moviendo con ayuda de dados, pensando en las mecánicas de Risk.
Pero llega un momento donde me frustro porque, o sea, pese a que era pequeño, porque dije, ¿y esto cómo lo voy a hacer? O sea, no hay, ahorita no conozco, y claramente, o sea, a esa edad probablemente tenía 10 años o aproximadamente por ahí, era difícil que conozca un poquito más de la industria. Avancemos en el tiempo, me entero de la impresión 3D. Y eso que digo, oye, esas ideas que tenías de chico, realmente, o sea, sí, o sea, me compro una de estas impresoras y puedo imprimirlo, pero claramente eso no es a gran escala, o sea, no es que yo me compre mi impresora y me imprima mis 100 fichitas, eso por cada juego, olvídate, me sale carísimo todo. Pero es algo interesante y esa impresora 3D definitivamente me lo voy a comprar en algún momento de mi vida. Luego me entero de la aparición de esta plataforma de crowdfunding llamada Kickstarter, ahora existe muchísimo más, pero Kickstarter en ese entonces era más conocida por distintos proyectos que se lanzaban para ver si es que conseguían el recaudamiento o la recaudación, si quieres, de cierta cantidad de dinero para poder lanzar una iniciativa. Las que yo más seguía definitivamente eran ligadas al mundo de juegos, tanto juegos de mesa como videojuegos. Y dentro de esta plataforma veo este jueguito Exploding Kittens. No sé si por ahí lo conocen. Para mí, de hecho, me marcó. Fue casi un antes y un después. Un juego que cuesta en Amazon hoy por hoy 19,99, $20 básicamente, y recaudó una millonada de plata, casi 9 millones de dólares. Una locura. Ahora, es verdad, ese caso es particular porque uno de los fundadores tiene una gran comunidad. Él hace webcomics, se llama The Oatmeal, y claro, toda la gente que lo sigue, básicamente lo que este personaje saque, lo van a comprar, ¿no? Entonces, con que el 1% simplemente lo siga desde sus redes sociales a la plataforma, ya estamos, ¿no? Pero bueno, se alió justamente con un game designer ex trabajador de Xbox y sacaron este juego, un juego corto, un juego de cartas, y dije, si un juego así puede generar tremenda afición, más allá del tema de la comunidad, porque el juego es divertido, ligeramente adictivo y genera ciertas emociones que yo dije, eso me gusta. O sea, ver esas emociones que se generan en la gente, dije, ¿sabes qué? Yo puedo replantear mi idea y hacer algo más accesible, porque también lo que quería era hacer algo que tranquilamente podía jugar yo con mis pares generacionales, chicos, niños, mayores, mis papás, mis tíos, mis abuelos, e incluso cruzar generaciones, o sea, tener a la abuela y al nieto jugando y que no haya una pantalla de por medio. No porque tenga algo contra los videojuegos, ya les dije que soy recontra fanático. Tengo, de hecho, es más, mi taza de Zelda, la tengo que rellenar porque ya se me acabó el té. Pero bueno, el tema es ese. O sea, eso era lo que buscaba. Y finalmente, bueno, entre idas y venidas, saco mi primer juego con estos amigos con quienes fundamos esta editorial llamada Endemic Games, que es una aventura que hasta el día de hoy sigue siendo algo muy, muy interesante. No es una vida tan fácil realmente, pero que es apasionante, téngalo por seguro. Bueno, de verdad, súper interesante y dentro de todo me arrepiento de no haber traído mi propia taza de Zelda que también la tengo en la cocina, así que me dan ganas de mostrar mis juguetes también, así que genial, José, de verdad que interesante y de verdad que se presta a hacerte, de verdad, mientras te escuchaba estaba pensando que por dónde comienzo a preguntarte, porque hay tantos temas interesantes que mencionas. Creo que el mundo, a ver, no es una opinión, creo, solamente a estas alturas de la vida, ¿no es cierto? O sea, el mundo del gaming está explotando, ¿no es cierto? Es decir, Tal cual. y no solamente nos podemos quedar en una categoría que es videojuegos o juegos de mesa, o sea, en general, los juegos, y si ya solamente hablamos de videojuegos, es una locura de mercado en este momento, se habla mucho acerca de los esports, está recaudando mucho más dinero que cualquier liga profesional de fútbol, básquet, fútbol americano. O sea, si creemos que la FIFA tiene plata, no saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, Exacto, exacto, sí. tal cual, o sea, los eventos de esports están siendo una cosa de locos ahorita. Entonces, lo que tú estás tocando ahorita es un tema, creo que va más allá de lo que quizás en los noventas era como que para geeks y para chicos que estaban obsesionados con los juegos, y ahora en verdad es toda una tendencia, pero antes de entrar un poquito más a ese mundo, creo que quisiera comenzar por lo primero. Cuéntanos qué es game design. O sea, tú eres un game designer, ¿no? Independientemente de que exista un título formal o una carrera que te certifique ante el mundo como un game designer, o sea, tú mismo has creado juegos, no solamente Yamagedon, has creado varios juegos y varias experiencias. Así que cuéntanos qué es esto de game designer, qué es lo que haces, cómo es tu día a día, qué te diferencia de otro tipo de roles en el mundo de gaming. Perfecto. Ok.
si bien yo no he llevado alguna disciplina formal, digamos, de educación formal sobre game design, sí me he empapado gran parte de mi vida, probablemente hasta sin saberlo, simplemente curioso de que quería leer, oye, qué bacán, cómo se hace esto, entender cómo funcionan las cosas. Y para mí, game design es básicamente es una disciplina que te ayuda a sistematizar alguna idea en un sistema de juego y entendamos el juego como algo bien sencillo, que sí tiene ciertas características que lo distinguen de ciertas otras actividades, ¿no? Que es, por ejemplo, ok, tiene un objetivo claro, condiciones claras de victoria y de pérdida y tiene jugadores en el medio, ¿no? Ahora, con el transcurso del tiempo ha salido distintas iteraciones estirando un poco, digamos, esta definición y es más, o sea, he visto juegos de mesa, videojuegos me imagino que también hay, donde la caja ya no te dice, o sea, normalmente te pone, ¿no? El número de jugadores, el tiempo de duración y las edades recomendadas, ¿no? Y en el número de jugadores te pone 0 jugadores, donde literal tú como que preparas la partida y casi como que en automático se va jugando, o sea, tú no es que hagas muchas cosas, ¿no? Entonces ya es una manera interesante, sigue estando dentro del espectro definitivamente de juego, ¿no? Bueno, entonces, game design para mí es una disciplina que básicamente te ayuda a sistematizar de alguna manera alguna idea, ¿no? Algún concepto que tengas y lo enmarcas dentro del el formato, la estructura tradicional que se entiende por juego, ¿no? Juego tiene ciertas características que la distinguen de otras actividades. Algunas de estas características son, por ejemplo, o sea, tienen que haber jugadores definitivamente, tiene que haber un objetivo claro, unas reglas, digamos, y estas reglas tienen que incluir la condición de victoria y la condición de pérdida, ¿no? Ahora, claro, esta definición, muchas personas editoriales de juegos de mesa o las grandes casas de videojuegos la han podido estirar, digamos, de alguna manera para poder acomodar, pero digamos que a grandes rasgos esto es lo que haría un juego, ¿no? Entonces el game design sería justamente cómo agarrar esta idea y tratar de, a mí me gusta decir la palabra sistematizarla en partes suficientemente sencillas como para que se pueda ver la luz, en mi caso, de manera analógica, en el caso del mundo digital, ¿no? En un videojuego, y si bien, claro, para el mundo digital ahí estamos hablando que tenemos a todo el equipo de desarrollo, ¿no? O sea, ya disciplinas muchísimo más técnicas que a diferencia de mí, que no es que haya estudiado formalmente un programa de educación de game design, pese que sí lo he complementado con otras cosas que lo podemos mencionar después, creo yo que eso es lo que haría en el game design. Aparte, el tema de la curiosidad personal creo que también es muy importante, porque como te digo, o sea, no formalmente, simplemente de curioso de entender o de querer entender, mejor dicho, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan ciertos juegos, ¿no? O sea, mencionamos esta pasión compartida por Zelda, entonces entender un poquito más allá, ¿no? Oye, ¿qué cosa es lo que me gusta acá, ¿no? O sea, más allá que me divierta, o sea, entender estas, no sé, distintos elementos o distintos factores que generan que una experiencia sea o no interesante. Y no solamente en un juego, o sea, puede ser, oye, en una serie, puede ser en un libro, puede ser simplemente en algo que estás viendo en la calle, porque esto me llama la atención, ¿no? Entonces, entender estos distintos factores y tratar de replicarlos. En mi caso, con Exploding Kittens, lo que más me gustaba era la emoción que podía haber en la gente, ¿no? Y esta emoción, llamémosla en muchos casos, era la sonrisa como que del victorioso o la ansiedad de, ay, 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 ahorita pierdo, ahorita se meten conmigo, ¿no? Entonces, tratar de replicar esa emoción, de sistematizarla, digamos, en algún otro proceso, que en este caso fue ya Magedón, por ejemplo, mi primer juego lanzado, fue como que, ok, creo que lo he conseguido porque en verdad a la larga de las pruebas que he tenido con gente he visto que efectivamente lo que quería hacer, que era transmitir ciertas emociones en un empaque chiquitito, esto funcionó, ¿no? Entonces, claro, el game design, para redondear un poco la idea, sería eso, ¿no? Sistematizar esta idea, concepto, proyecto que se tenga en mente en algo lo suficientemente simple como para que pueda convertirse en un videojuego o en un juego de mesa que alguien pueda disfrutar y tenga estas características o la mayor cantidad de estas características para que propiamente pueda ser llamado juego. Me parece súper interesante lo que cuentas porque creo que muchas personas creen o que les pueda interesar el mundo de juegos y quieran meterse a esta industria que, como decía hace un rato, está creciendo bastante. Creen que tienen que, por ejemplo, si quieren entrar al mundo digital, que tienen que saber programar, ¿no? O que tienen que saber de tecnología o en el caso, me imagino, también de juegos de mesa. No sé si me equivoco en pensar que alguien crea que tiene que también saber diagramar y dibujar y hacerlo
Y de lo que te escucho, entiendo que el game designer, de las cosas que has contado, va más por el lado del diseño propiamente, las mecánicas del juego, o incluye todo. ¿Cuál es tu vista? Me imagino que, claro, cuando uno recién comienza, es como algunas veces hemos hablado, es una orquesta de una sola persona, ¿no? Y pues tienes que hacer todo a la vez, pero propiamente, ¿dónde crees que se centra más tu actividad como game designer? Ok, ok. Ahorita que mencionaste este concepto, justamente esta frase del hombre orquesta, hasta el día de hoy, sí, para muchas cosas me siento así. Y anecdóticamente, justamente la primera edición de Yamageddon, que es la que mostraste hace un segundo, me encanta que la tengas ahí presente. Y por si acaso, para nuestros oyentes o quienes nos están viendo, Carlos ya tenía el juego antes de conocerme. Simplemente, no Sí, él, sí. o sea, cuando nos conocimos, no habíamos hecho la conexión de que, ok, No. ese José esa es el de Yamageddon, por si acaso, por si Efectivamente. acaso. José no me lo ha mandado como regalo para el programa, no. Lo compré en una tienda, no sabía quién era. Y de hecho, ahora que lo tomé para mostrarlo, me acabo de dar cuenta que aquí dice José Deza. Y digo, no, se ve, ahí está. Acá está tu nombre. Y dije, oh, wow, yo conozco a José Deza. Y es como que, efectivamente, buena Claro, claro. aclaración, buena aclaración. No, soy un fanático Sí, sí, real. sí. Está bueno, está bueno. Pero bueno, entonces, mira, realmente, claro, el rol de game designer es que creo que para cualquier disciplina, para cualquier proyecto, es entender un poquito todas las partes en movimiento que existen y poder, usamos nuevamente la palabra, ¿no? Orquestarla para darle sentido. En el caso de los juegos de mesa, claro, hablamos de las características que hacen que un juego sea un juego, ¿ok? Pero que, para que sea un juego, este conjunto de reglas, porque la gente dice, claro, las reglas del juego, ya si queremos ponernos un poquito más técnicos, tienen la denominación justamente de mecánicas, ¿no? Es de hacer cómo estas reglas entran en acción, que es este conjunto de mecánicas, y haciendo, si quieres, un símil con, ok, vamos a armar una casa. Si la casa no tiene buenos cimientos, probablemente la casa se va a caer o alguna desgracia nos pueda pasar. Entonces, en un juego pasa lo mismo, ¿no? O sea, pensemos en un videojuego o hasta en un juego de mesa, si no tenemos estos cimientos que serían el conjunto de reglas o, como ya les dije, las mecánicas bien establecidas, entonces realmente el juego va a tambalear, ¿no? No se va a mantener por sí mismo. Hay ciertas mecánicas, en verdad hay un montón de mecánicas. O sea, yo originalmente empecé a leer un poquito sobre mecánicas de juego en el mundo más de juegos de mesa, pese a que conocía distintos, claro, los distintos géneros de videojuego, pero me estaba enfocando más en juegos de mesa y hay una página web que se llama boardgamegeek.com, que básicamente es a mí me gusta llamarla como que la enciclopedia más grande sobre el mundo de juegos de mesa, que está disponible justamente de manera online, y que te dicen un poco más, como que si tu juego no está ahí metido, entonces básicamente es como que no existe para el mundo, porque realmente, o sea, la gente no lo va a conocer, ¿no? Y bueno, dentro de esta plataforma, de esta enciclopedia, hay justamente un compendio de distintas mecánicas que las han ido actualizando y ahora son muchísimos más. Y esta combinación de mecánicas hace, digamos que, claro, los diseños de juego se vuelvan un poquito más o menos complejos. Entonces, la primera recomendación es, si es que realmente quieres meterte a esta disciplina, entender esta serie de mecánicas y cómo trabajan entre sí, o sea, cómo se pueden enlazar, es algo interesante y bueno, y definitivamente importante a la manera para lanzar el proyecto. Y lo otro, una vez que las mecánicas entran en juego, valga la redundancia, ya que estamos hablando de juegos, esta interacción entre mecánicas, entre jugadores, o si nos ponemos técnicos nuevamente, llamada dinámica, es también algo importante a la hora que queremos replicar un sistema, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, hacer un juego para mí es agarrar un sistema, simplificarlo digamos, en las partes más sencillas que se puedan para que la gente lo pueda entender. A veces es abstraerse mucho, pero entonces ahí ya viene el tema del tema, o la temática, la narrativa, que se vendría a ser otro componente técnico que le podríamos meter al juego. Y juntando, ¿no? Por un lado las mecánicas, por otro lado la dinámica y por otro lado la narrativa, aunque algunas definiciones no le llaman narrativa, sino lo complementan y de frente le dicen estética, tanto la estética visual como la estética que considera toda la experiencia, ¿no? Entonces, esa otra definición me gusta más, pero esa es un poco más difícil de entender porque para mucha gente estética es solo visual, ¿no? Entonces, por eso digo, ok, y meterle, digamos, empaquetarlo para que no sea abstracto, pese que existen juegos de mesa del género abstracto donde literal no hay un tema per se. Pensemos en ajedrez, ¿no? Que es uno de los mejores diseños de juegos de mesa realmente porque no tiene ni un solo porcentaje de suertes, full estrategia, ¿no? Pero hay mucha gente que sí le gusta la suerte porque considera, por lo menos yo sí considero que
como todo en la vida, siempre hay una pequeña dosis de suerte. Bueno, pequeña o mayor dosis de suerte. Ujú. Entonces, para mí, la definición es justamente abstraer algún sistema que veo que me llama la atención o algo que valdría la pena verlo en un formato analógico y tratar justamente agarrar estas distintas partes, mecánicas, dinámicas y la narrativa o la estética, llamémosla si quieres, para poder armar algún monstruito que genere lo que estás buscando generar, ¿no? Puede ser generar entretención, generar aprendizajes, simplemente generar experiencias que no necesariamente tienen que ser divertidas, o sea, pueden ser hasta tristes incluso, pero que son importantes para el sistema que estás buscando. Y claro, y aunado a todas estas partes, lo puedes armar. Claro, si tú quieres ser el hombre orquesta, tú vas a tener que hacer todo esto, meterle el tema de la narrativa, hacer el desarrollo, encargarte que realmente funcione y la gente no se quede atracada, e incluso tú dártelas de diseñador gráfico, de ilustrador, como hice yo para la primera edición de Yamageon. Solamente para que vean una diferencia con la lección aprendida y decir, uno no puede ser todista, o no es que no pueda, pero si tú eres bueno en una cosa, no necesariamente deberías enfocarte en ser bueno en todo, sino, oye, trata de mejorar en lo que ya eres bueno, cosa que te vuelves, si quieres, imparable, ¿no? Y por eso, para la segunda edición de Yamageon, que acá la tengo, el arte cambió totalmente porque decidí buscar a un ilustrador. De hecho, su nombre va en la caja porque es una chamba tan bonita que dije, tu nombre va a ir en la caja sí o sí. Omar Lao se llama. Un capo de capos. Ya había trabajado con él antes y dije, para esta segunda edición, porque se me acabaron los tirajes anteriores del juego, lección aprendida. Si este juego quiero que literal pueda cruzar fronteras, porque en verdad esa es mi ambición, que pueda llegar a otros países, tengo que dejar de ser todista y concentrarme, digamos, en lo que soy bueno y en lo que no. Si por ahí, en mis tiempos libres, quiero mejorar ahí, monstruo, pero no para sacar un proyecto con una ambición así, sino buscar realmente a gente capa en su tema y que lo haga, ¿no? Y eso fue algo que se aprendió. Pero entonces sí, justamente, o sea, estas son las partes movibles que tenemos en el proyecto y el game designer realmente, o sea, si queremos ser lo más estricto posible, debería enfocarse solamente en a esta idea, concepto inicial, a este sistema inicial, darle forma con las mecánicas y elaborar este conjunto de reglas que ni siquiera deberían ser las reglas finales porque hay personas profesionales que se dedican justamente a hacer manuales técnicos y finalmente el manual de reglas de un juego también es un manual técnico, ¿no? Entonces, la chamba del trabajo del game designer podría quedar ahí y el resto tener a un desarrollador que se encarga de pulirlo. Es justamente este redactor de reglas para Claro. hacerte las reglas, al ilustrador y demás, para que te haga justamente la parte artística, la parte visual. Y si quieres, es más, o sea, oye, mi juego trata sobre la historia de no sé qué, hay muchas empresas que buscan a historiadores para Wow. no resbalarse, no patinar, ¿no? Entonces, realmente, o sea, se puede, Claro, claro. desde algo muy sencillo, donde literal uno va a hacer todo, se puede complejizar bastante, pero ese complejizar definitivamente puede darte un resultado alucinante, ¿no? Entonces, hay que Claro. considerar eso. Interesante, súper, súper, súper bueno. Claro, y bueno, me imagino que como todo hay un trade-off, ¿no? O sea, lo complejizas más, se vuelve más interesante, pero me imagino te toma más recursos también, ¿no? Encontrar a las personas, invertir un poco más dinero. Y a eso va un poco mi siguiente pregunta, José, porque, a ver, una de las cosas que yo más insisto o repito cuando hablo sobre behavioral design, o en general cualquier tipo de diseño, es hacer, ¿no es cierto? Es decir, uno se puede meter a 1000 cursos, puede ver un montón de videos en YouTube y leer libros y empaparte de información, pero la verdad es que uno aprende haciendo. Entonces, una de las cosas que más me ilusionaba justamente tenerte en el programa es que más allá de lo que puedas haber aprendido de tu experiencia más formal, si quieres, entre comillas, es que tú has sacado juegos al mercado y eso no es fácil, ¿no? Hacer cosas, crear algo en el mundo no es fácil. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco, digamos, aprendizajes generales que hayas tenido justamente en tu experiencia de lanzar tu primer juego de mesa, Yamagedón, ya Ujú. sea entre lo que has aprendido entre primera y segunda edición, porque además lo interesante es que tu segunda edición para nosotros es como decir una iteración, ¿no es cierto? Lanzaste algo, te mandaste con todo, seguramente no salió exactamente, me imagino, no salió como imaginabas, algunas cosas siempre pasan en nuestra cabeza y no pasan en la realidad, y ahora lanzaste una segunda edición, seguramente con aprendizajes y siendo una primera iteración del juego.
Cuéntanos un poquito, ¿qué ondas? O sea, ¿qué has aprendido de esas experiencias? ¿Qué podría hacer alguien que quiere también aventurarse a lanzar su primer juego en algún punto de sus vidas? Perfecto, perfecto. Ya, es interesante porque, o sea, incluso antes de lanzar la primera edición, ya hubo ciertos aprendizajes que el prototipo lo convirtió totalmente. O sea, eso no mucha gente lo sabe, creo que no lo tengo acá, lamentablemente, pero, y tengo que admitir totalmente, ¿no? Como mencioné, Exploding Kittens, o sea, me marcó un antes y un después en, digamos, en mi mindset de meterme al mundo de game design. Y mi versión del juego en ese entonces justamente compartía, digamos, este proyecto con algunos amigos y era, ok, vamos a hacer una especie de Exploding Kittens, pero con llamas. De hecho, para llegar a llamas también hubo un proceso previo. En un momento se usó, o sea, uno de mis amigos quería que utilicemos, no sé si por ahí has visto este webcomic Country Ball, se llaman, que son unas bolas representativas de distintos países y que Sí. digamos lo gracioso, entre comillas, porque realmente hoy por hoy no es políticamente correcto, son justamente los prejuicios que tiene cada país y la interacción que se genera entre sí, ¿no? Entonces como que me dijo, sí, hay que trabajar con los prejuicios. Me compré un libro que encontré que trataba sobre prejuicios de distintas cosas y a la hora de la hora dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero meterme en un proyecto donde las lecciones, digamos, que uno podría aprender más allá nuevamente de las mecánicas, de lo divertido que puede hacer, son como que algo que pueda tener una connotación negativa, o en este caso son negativos, o prejuicios, sabemos que no tenemos que ser prejuiciosos, entonces no me interesaba meterme por ahí, convencí a este amigo. De hecho, después hicimos, claro, ok, entre una serie de animales, era como que sí, animales que se van peleando y van tratando de sobrevivir, siempre pensando en la mecánica de Exploding Kittens, que para quienes no lo han jugado, es un juego donde literal tenemos que tratar de evitar al gatito, la carta de gato explosivo, que hay varias de estas cartas metidas en el mazo y la idea es que la carta nunca desaparece del mazo per se, sino que van como que recargando el mazo para que a medida que menos cartas hay, la probabilidad que te salga sea más alta. Si tienes como desactivar este gatito explosivo, bacán te salvas, y si no, bueno, pues chao, ¿no? Eliminado del juego, ¿no? Entonces, claro, Yamageddon, la primera versión, era muy similar, o sea, donde teníamos que tratar de salvarte, tus vidas eran ciertos refugios, que te los podían atacar si tenías cómo contrarrestar ese ataque monstruo, pero si no, chao y eliminado, ¿no? A la hora de la hora empecé a revisar y dije, mira, ¿sabes qué? Hay, claro, un montón de mecánicas. O sea, en ese entonces conocía alrededor de 30 mecánicas. Ahora hay combinaciones de mecánicas o una misma mecánica que la conocía por nombre y resulta que se podía dividir en varias. Entonces, alucinante, alucinante. Y después les voy a recomendar un libro que se los voy a enseñar, donde literal Buenísimo. es un libro, un librazo, así más o menos, perdón, de full mecánicas. Es muy, muy Excelente. chévere. Y el autor, de hecho, o uno de los autores de este libro también tiene un podcast que básicamente, claro, es full científico o full desde el lado matemático, si quieres, de diseño de juegos, que también se los voy a recomendar. Pero bueno, volvemos a eso después. Entonces, ok, de esas mecánicas que yo conocía, le dije, o sea, no hay manera que todo el mundo le gusten todas las mecánicas, ¿no? O sea, entre gustos y colores, o sea, ahí no hay nada escrito. Y efectivamente empecé a ver, ok, no habrá nada escrito, pero hay muchísima gente que no disfruta de la mecánica de eliminación. Y de hecho me puse a pensar en mí también. Y dije, efectivamente, cuando jugaba Risk y me eliminaban, si me eliminaban, claro, a las 2 horas, bueno, el juego por ahí que se podía alargar un poco más, ¿no? Y era como que ya monstruo porque fue recontra reñido. Pero ¿qué pasa si te eliminan a la primera media hora? Y el juego va a durar 2 horas. Encima, No encima te si lo quedas mirando jugamos, tus patas. encima, claro, encima lo jugamos en mi casa. Imagínate, me voy a dormir, pues, y ya me despiertan después y lo vamos a querer jugar de nuevo. Fácil no, fácil ya pasamos a otra cosa, o fácil ya se acabó la noche porque el juego es bien largo, ¿no? Entonces, Claro. el tema de eliminación no necesariamente es tan bonito. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Eliminación, no, hay que cambiarlo. Realmente a la gente no le gusta la eliminación, a la gran mayoría de gente no le gusta la eliminación. Pese a que estemos pensando en un juego corto, la eliminación no es algo que me gustaría replicar, ¿no? Entonces, con mis socios decidimos, ok, bueno, entonces, chao eliminación, cambiamos el sistema, ¿no? En ese entonces, yo no había jugado Catán, si no me equivoco. Mm, Lo jugué y el sistema de puntajes me enamoró, ujú. ¿no? Entonces, no, miento, ya había jugado Catán, el sistema de puntaje ya me había enamorado, entonces era el momento de pensar, de replantear, ¿no? Oye, sin la eliminación, entonces, ¿qué cosa hacemos? Y ahí fue que dije, oye, tal cual Catán, o sea, un sistema de puntaje, ¿no?
Y bueno, no tiene que ser tal cual Catán, hay 1000 juegos que tienen ese sistemita, ¿no? Pero en ese entonces Catán, digamos, era el más referente para nosotros. Pese a que el juego tiene ya hoy por hoy como 25 años, si no me equivoco. O sea, tiene bastante tiempo. Pero bueno, entonces, metiéndole un sistema de puntaje, dándole un poquito la vuelta, digamos, a Yamageddon era, ok, no queremos eliminar, queremos que alguien gane por tener más de algo. Ya teníamos básicamente todo el juego armado, o sea, teníamos refugios, teníamos cartas de ataque, cartas de saqueo donde le robas el refugio a alguien más, ¿no? Ujú. Cartas que generan más interacción, que era el intercambio de una carta por otra, robar cartas del mazo. Teníamos la de saltar turno, que de alguna manera es una eliminación, pero temporal, porque realmente no sales del juego, simplemente te hace perder un turno. Ujú. Y bueno, dijimos, ok, entonces que sea quien tenga más refugios, que los refugios sean puntos. Esa sí fue una contribución puntual de uno de mis socios, donde me dijo que los refugios sean los puntos. Y era como que, ok, José, ya, ahora es tu magia. Ya, a darle vueltas, a armar todo. Ahí actué de game designer y de desarrollador, si quieres, porque también tenías que asegurarte que funcione, probarlo N veces el juego de 2, 3, 4, 5 jugadores. Me hubiera gustado que sea de más gente, pero digamos 5 era como que lo que consideraba más sencillo en ese momento porque balancear fórmulas para más jugadores, si dominas estadística, monstruo. Yo sé conceptos de estadística, soy ingeniero industrial, de hecho, entonces sí, pero no la practico hace años, pues entonces era, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer, ok, lo que no lo hago por, digamos, por ciencia, por estadística exacta, lo hago con iteraciones y con prueba y ver la prueba y error, ¿no? Entonces, ok, llegamos a esta fórmula de 2 a 5 jugadores, de aprox 10 minutos de duración, podría alargarse si la gente se vuelve harta competitiva, y bueno, y que generaba realmente cierta, no me gusta usar la palabra adicción, pero digamos cierto fanatismo, porque era como que terminabas y, ok, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ¿no? Entonces empezaba a probarlo con gente, diversa cantidad de personas, y veía que lo querían probar una y otra vez porque les gustaba. Y no necesariamente era por el tema de la poca tolerancia a la frustración que pueden tener estos juegos de conflicto directo, ¿no? Entonces, como que dije, ok, monstruo, ya conseguí esta fórmula. En el camino me di cuenta que, por ejemplo, la carta que agregué, la de saltar turno, nuevamente, o sea, no es eliminación, es una eliminación temporal, no era tan apreciada realmente por cierto público, ¿no? Entonces dije, ok, es un aprendizaje que tengo. El tema del arte, si bien, claro, yo me enorgullecí de haber podido yo haber hecho el diseño y toda la nota, y dato curioso, las primeras ilustraciones las hice en PowerPoint con la herramienta mano alzada. No era que tenía una tablet, o sea, en la laptop era así, escribía un poco más, dibujaba todas las cosas, pero eso definitivamente no era escalable y menos en el formato, la calidad que te pedía justamente una de estas imprentas grandes para poder producir el juego. Entonces tuve que llevar un curso de gráfica digital donde aprendí lo básico de Illustrator, Photoshop e InDesign y después ya autodidacta para poder llevar tu proyecto a cabo, ¿no? Pero bueno, digamos que, claro, orgulloso de sacarlo por el arte, había muchos comentarios positivos, lamentablemente me gané también con algunos comentarios negativos que me los decían directamente sin saber que yo era el diseñador. Y bueno, y sabiendo, o sea, no importa, o sea, si no te gusta algo, está bien que lo digas, ¿no? Y yo en ese momento todavía no tenía un manejo correcto del tema de feedback, que eso también es muy importante, se los recomiendo. Tanto dar el feedback como recibir el feedback son dos disciplinas bien complicadas, pero sí es algo que se tiene que hacer. Tal cual. Y, y bueno, y todas estas cositas como que me iban nutriendo para entender qué cosa gustaba, qué cosa no, para lo que no, ver si se podía eliminar y lo que sí, ver si se podía o agrandar o en todo caso volver a utilizar, ¿no? La cosa es que, bueno, yo lancé el primer tiraje del juego, se acabó en 1000 unidades en menos de un año, entonces fue una cosa bien bacán, sobre todo para un mercado como el peruano, que es un mercado bien chico. Las segundas 1000 unidades esas se demoraron un poco más. Bueno, y ahí tienes que la pandemia también arrancó, ¿no? Entonces eso como que complicó las cosas. Pero bueno, esas segundas 1000 unidades llegaron a acabarse, si no me equivoco, fue a principios de este año. Y en el interín tuve otros proyectos que me enseñaron. Mi colección personal de juegos de mesa llamada Ludoteca creció bastante y yo iba jugando, iba entendiendo, viendo más mecánicas, o sea que me gustaban más cosas, o en todo caso aprendía qué cosas sí me gustaban, qué cosas no, qué cosas me gustaría replicar en mi propio sistema para un juego futuro, qué cosas no. Y bueno, hice el juego de Sin Escape, bueno, Sin Escape para quienes nos ven hoy de afuera, es básicamente para quienes andamos en la generación de Carlos y mía,
uno de los programas que de chico era de lo poco que había en la tele, donde te informaba básicamente todo lo que pasaba en el mundo del cine, eventualmente ya en el mundo de la televisión, ya no solamente del cine, y hoy por hoy ya no, creo que ya no es programa de tele, sino está en YouTube, me parece. Sí, es web, creo. Pero, pero bueno, o sea, lo continuaron, digamos, los hijos de Rulito Pinasco, que era el presentador inaugural o el presentador fundador, y yo trabajé justamente con uno de ellos, Bruno, que se hizo muy famoso por todo este tema, para poder sacar algún concepto de juego. De hecho, tomé como referencia Yamageddon. Para mí era como un Yamageddon 2.0, ¿no? Pero era una fórmula muy parecida. En vez de ganar por un sistema de puntajes de refugios, como es en el juego, acá era generar tu mejor película, y mejor película era sinónimo de, ok, distintas partes de la película. Tenías al productor, al director, el guión, los actores, las locaciones, los efectos especiales, la taquilla, y ahorita no me acuerdo si algo más me está faltando. Pero digamos, formar esta película de 7 partes, el primero que la forma le da fin al juego. Pero para que sea la mejor película no era simplemente que tenga 7 partes, sino asignarle premios a las distintas partes, ¿no? Oye, yo tengo un actor con hartos premios y los premios tenían puntaje, ¿no? De 1, 2, 3 puntos. O, ok, no solamente tienes a un actor conocido, tienes a varios actores, ¿no? O a varios directores, o varios guiones, ¿no? Tenías drama y acción, o drama y comedia a la vez, ¿no? Interesante ver cómo funciona eso, pero bueno, o sea, la cosa es que la idea de ese juego era enseñar un poquito a la gente, oye, una película es más que las partes que uno ve así a simple vista. Efectivamente no son 7, pero nos quedamos en 7 para no complejizarlo tanto. Y bueno, que sea divertido. Lección aprendida era, ok, el arte yo no lo voy a hacer, no hay manera. Y bueno, ahí se encargó el mismo equipo de Sin Escape de contactar a una ilustradora peruana, que en ese momento, bueno, hasta ahora sigue residiendo en Estados Unidos, y bueno, yo como me convertí en una especie de project manager, ¿no? Ese rol de game designer se convirtió ya además en un project manager para trabajar muy de la mano con esta persona que hacía las ilustraciones, porque finalmente, claro, quien le tenía que decir qué ilustrar era, o sea, podía ser el game designer, pero también podía ser otra persona, ¿no? En este caso, el rol cayó en mí, y entender como que, ok, esta carta hace esto, ¿no? Entonces, más allá, por ejemplo, una carta que te hacía perder un turno y era un día de lluvia, justamente para que vaya un poco con la temática, ¿no? Entonces, llegar como que a esas cositas era parte del rol del game designer, pero Bruno Pinasco mismo también hacía el input para que sea más temático, si quieres, ¿no? Porque eso es lo que Claro. más me gusta en el juego, ¿no? Que tratar de que las mecánicas con lo que estás haciendo o con lo que ves que está pasando tengan cierto sentido, porque eso me parece que hace que la experiencia, o que el UX, si quieres, haga más sencillo que puedas entender el juego, ¿no? Esa parte sí me parece bastante importante. Pero bueno, digamos que con Buenísimo. ese proyecto hubo distintos aprendizajes. Hice algunos otros juegos para el Ministerio de Cultura, solamente diseño, no el tema de producción. La producción simplemente quedó relegada para futuro. Es más, probablemente alguno de esos diseños sí vea la luz en producción en un futuro próximo, porque me han vuelto a Ojalá. contactar. Sí, ojalá, Buenísimo. ojalá. Pero digamos que, ok, con esos proyectos, claro, el enfoque ya era distinto, ¿no? O sea, porque el público al que vas es distinto. El ministerio lo que buscaba era educar sobre algún tema histórico específico. En ese entonces, el primer diseño lo denominamos andenes, porque literal eran estas terrazas incaicas, donde lo que hacíamos era competir para tener la mayor cantidad de cultivos, pero que estén tratando de estar unidos, porque digamos que te daban puntos por tener a tu cultivo, a las papas, digamos, conectadas con más papas, ¿no? Pero también era importante tener a los 4 cultivos que estábamos considerando presentes, ¿no? Entonces, Buenísimo. no era un juego de cartas, era un juego con, digamos, con piezas de cartón, yo las llamo losetas, bueno, técnicamente también se les llaman losetas, Sí, que tenían claro. formas tipo de Tetris, que se les ha llamado, técnicamente averigüé de hecho en su momento y con distintos juegos, que se le dice polióminos. Por lo menos en inglés es poliómino, en castellano no estoy seguro si sería esa la traducción exacta, pero digamos tus fichas de Tetris en cartoncitos, en losetitas, para colocarlas dentro de tu tablero que vendría a ser el andén. Y bueno, no les voy a explicar realmente el juego, pero a lo que voy es, con ese proyecto también sacas ciertos aprendizajes, ¿no? Porque ves que el enfoque es otro, los componentes también son otros, ¿no? No tenía tanta experiencia diseñando juegos con componentes más allá de cartas. Acá sí eran las losetas más cartas.
Y bueno, se acaba pues la segunda edición ahora sí, ya llegamos a principios del año y dije, ok, antes de pensar en un tercer tiraje, quiero entender un poquito cuál es la mejor manera de lanzar la versión que yo tengo en mi cabeza, ¿no? O sea, no es simplemente es el mismo juego, sino que quisiera que haya una expansión. Las expansiones, por lo general, por lo que puedes leer, digamos, en internet o ver, digamos, como mejores prácticas, hacer este benchmark, si quieres, no solamente local, sino de manera internacional, las Ujú. expansiones sirven para, digamos, darle este segundo aire a la edición a la cual estamos expandiendo, ¿no? Entonces dije, ok, pero acá el mercado sigue siendo tan pequeño que, valga la redundancia, un mercado o esta demanda por expansiones, no sé qué tan grande puede ser, ¿no? Entonces era, ok, se Claro, imprime el juego base, imprimes las expansiones por separado, ok, pero la expansión que estaba pensando era pequeña, o sea, yo siempre la denominaba mini expansión, ¿no? Podía ser, sí, en un sobrecito, pero la gente realmente está comprando ese tipo de cosas. Hay gente que definitivamente lo hace, pero dije, no, ¿sabes qué? No la voy a lanzar suelta. Entonces pensé en lanzar un siguiente juego. Ya no es un secreto de estado el nombre de este siguiente juego. Sí lo he tenido que poner en el tintero porque me di cuenta que no era lo que quería, pero el juego está basado en el universo donde hay estos camélidos sudamericanos que luchan contra algo. Yamagedón contra el Armagedón de las llamas. El siguiente juego, las alpacas luchan contra el apocalipsis. Es decir, el juego se llama Alpacalipsis. está bueno, me encanta toda la temática andina, camélida. Tal cual, tal cual, ¿no? Entonces mi idea era lanzar este juego, Alpacalipsis, con la mini expansión de Yamagedón ahí metida. Cosa que tú Ujú. disfrutabas del juego y tenías Claro, esto extra por si tenías Yamagedón, y si no lo tenías era como que por ahí que te jalaba el ojo para darle una mirada, ¿no? El juego era distinto, buenísimo. más allá de compartir, digamos, una temática similar con otro tipo de personajes, de hecho, aunque definitivamente van a haber llamas y van a haber ovejas también en Alpacalipsis. Pero bueno, entonces como que dije, ok, eso podría ser, pero como bien te dije ahorita, no me terminaba de convencer el juego. Era como que, o sea, está bacán, la idea me gusta, el nombre me encanta, no, pero no puede ser. Y entre todo eso, fui de viaje, mi socio estaba viviendo en Estados Unidos, está viviendo, perdón, en tiempo presente en Estados Unidos, entonces era, oye, pensemos en Kickstarter. Y yo le dije, no, Kickstarter ahorita es un ambiente muy, muy competitivo y si bien me encantaría sacar algo, no me siento cómodo con el arte de la edición anterior. Y yo creo que se podría mejorar el arte. Meter la expansión en esta nueva edición con arte mejorado y llamémoslo Yamagedon segunda edición. Ya, bueno, bacán, que no sé qué. Bueno, al final vimos que para poder lanzar un proyecto de Kickstarter hay muchísimas piezas en movimiento de las cuales no nos sentíamos todavía tan preparados y la principal es el tema de marketing. Algo que pasa Ujú. muchísimo en la industria de juegos de mesa locales, no en videojuegos, pero sí en juegos de mesa, no, local e internacional te diría, el marketing es muy malo. O sea, no quisiera usar la palabra paupérrimo, pero en verdad, o sea, los esfuerzos de marketing son malos, son demasiado sencillos, demasiado, o sea, realmente el marketing digital como que no nos tocó la puerta realmente. Y bueno, y Ujú. probablemente quienes estamos metidos en esto no somos expertos en marketing digital y me incluyo. Yo no soy muy bueno en marketing y por eso me ha costado en algunos proyectos darle la visibilidad que me hubiera querido. Claro. Pero bueno, entonces, ok, descartamos la idea de Kickstarter y yo dije, oye, ya han pasado unos meses del 2022 y no hay Yamaha en el mercado. O sea, por ahí que podías encontrar uno que otro, pero ya entiendas que yo ya no tenía mapeadas porque probablemente se habían distribuido de una tienda a otra y bueno, ya estaba, yo ya no tenía nada que ver ahí. Y era, no, ¿sabes qué? Yo necesito que el mercado peruano, que es el mercado original, tenga Yamaha, ¿no? Ujú. Al toque contacté a esta persona para que me ayude con las ilustraciones, a Omar. Bueno, le pedí las ilustraciones de básicamente todo el juego, pero le dije, mira, la esencia, creo yo, de los personajes o de las cartas era que cada llama o cada personaje en sí, cada carta tenga cierta personalidad. Yo se la reflejé en la primera edición, tratando de que los ojos y las cejas como que te den cierta Claro, mirada sí. para entender lo que Son estaba bien pasando. expresivas. Ujú. Claro, exactamente, ¿no? O sea, esa expresión necesito que se mantenga, pero el estilo, dale el estilo que tú quieras. O sea, si quieres el estilo del proyecto donde lo conocí, o si puede ser otro más caricaturesco, o sea, dale. Y el primer borrador que me enseñó, los primeros bocetos, dije, le diste en el clavo, compadre, ya estamos.
Le Claro, hablé del contenido de la expansión, de la mini expansión que se llama Zona Segura, que cambia un poquito la fórmula del juego. Y dije, ¿sabes qué? Esta es la edición realmente que quisiera. Le quité la carta saltar turno, porque yo no estaba contento con esa carta y sabía de gente, amigos cercanos también, que me decían, oye, en verdad, claro. es bien fastidioso que te pase eso, sobre todo cuando ya está acabando el juego. Y dije, no hay problema, la quitamos. Buenísimo. Reformulamos el manual de reglas, que, claro, cuando lancé Yamaha en el 2017, yo no tenía más experiencia haciendo manuales realmente. Entonces, funcionalmente, sí, por ahí que estaba bien, o que estaba ok, ni siquiera bien, pero claro, siendo totalmente autocrítico era, oye, en verdad ese manual, no, hay harto para trabajar ahí, ¿no? Para este de acá, sí, o sea, yo digamos, diagramé las cosas, pero de todo el diseño gráfico que apoyaba, definitivamente suma para, nuevamente, ¿no? El tema de UX para mí es recontra importante. Entonces, para que justamente, sabemos que a la gente hoy por hoy no le gusta leer algo en físico, prefiere leerlo en digital Claro, y estar un claro. O ver ratito un más, video en YouTube o, con un tutorial. Sí, que tal está cual, muy de tal moda cual. también. Está Entonces era, ok, buenísimo. para los que sí lo quieren leer, hagamos que la experiencia, ¿no? del usuario Claro. sea mejor y se entienda mejor. Y para los que no, tenemos justamente, a ver, déjame mostrar, en la portada del manual un Ujú. QR donde literal te Claro. dice, mira cómo se juega, ¿no? Entonces, Buenísimo. Claro, claro. claro, todos esos aprendizajes los metimos en este paquete, lanzamos la edición que literal llegó a principios de septiembre. Yo la digo llegó porque yo la producción no la hago de manera local en Perú. O sea, la hago afuera y me hago Ujú. todo el trabajo de importación, que de hecho también es un Claro. aprendizaje bien, bien grande. Pero ese ya es un tema que escapa al Claro, por porque qué ahí tienes estamos que hoy día ver convocados. logística y todo. La Es logística, inmenso. no, y o sea, Sí, olvídate, con el alza del dólar por la pandemia, la claro. crisis logística que hubo de manera mundial, sí, o sea, el flete salió mucho más caro. Pese a que, claro, estamos hablando de un juego pequeño, 16.5 centímetros es la dimensión más grande de la caja. Ujú. Entonces, para este tiraje que fueron 1.200 unidades, no es un container ni hablar, es un pallet, es casi un metro cúbico, ¿no? Claro, Entonces, claro, no voy a tener que pagar la millonada que te costaba el flete del container, pero sí vas a tener que pagar una fracción de eso, que sigue siendo más claro, alto de lo que yo estaba acostumbrado. claro. Entonces, bueno, eso también fue algo que tuvimos que reflejar en el precio de venta, ¿no? Antes era 60 soles, estamos hablando 60 soles a una aprox 18 y pico dólares con el tipo de cambio actual. Ahora está a Ujú, 70 soles, se acerca más ujú. a 20 dólares si quieres. Claro. Y, y bueno, o sea, y eso es, o sea, realmente siento que si no he llegado al 100% del producto que tenía en mente, está muy, muy cerca. O sea, hay ciertas cositas que igual digo, O pucha, creo que sea, se podrían cambiar, ¿no? me queda O sea, súper claro que subestimé cuando dije que la segunda edición era tu iteración. Claramente, con lo que nos has contado, me queda súper claro que has tenido muchas iteraciones y me encanta que hayas contado esto porque, a ver, una de las cosas, no sé si te pasa a ti, pero una de las cosas que a mí más enfrento cuando estoy haciendo consultoría en temas de diseño, en este caso diseño de comportamientos, es el mindset de que un diseñador no es un genio que se sienta en una mesa y comienza a pensar y utilizar sus conocimientos y diseña algo hermoso que de ahí saca al mercado y funciona y le haces uno que otro cambio, pero no. De lo que nos estás contando es como que es una ida y vuelta, prueba, ensayo, error, o sea, la cantidad de veces que te puedes haber equivocado y no solamente el tema del aprendizaje, digamos, teórico de lo que hace de esa experiencia, sino lo que mencionabas, el dolor emocional que debe dar cada error o cada feedback no muy positivo, no debe ser nada menor. De hecho, quería mostrar, yo tengo, sí te lo mencioné una vez, pero lo quiero compartir con los otros oyentes. Está este libro de The Art of Game Design, que es de Jesse Shell, que es de lo que he visto uno de los libros más interesantes en temas de tal cual. diseño de juegos. Y Jesse Shell, justamente una cosa que me daba mucha risa y hasta alivio cuando lo leí, es que él decía que una de las cosas que más odiaba hacer era testeos de sus juegos. No porque no le gusta hacer el testeo, sino porque le cuesta mucho lidiar emocionalmente con ese feedback, ¿no? Porque lo que dice en el libro es, este, testear un juego, realmente en tu cabeza no estás testeando el juego, te están testeando a ti,
¿no? Como ser humano, como profesional, como todo, ¿no? Entonces, si alguien te dice que no, esta mecánica no me gustó, me aburre, no, el diseñador no siempre lo interpreta como tal, lo interpreta como que tú me aburres, tú eres un diseñador aburrido, ¿no? Y es como que, y lidiar con esa parte es medio dura, ¿no? Uy, ahí te perdí un segundito. Ya está, ya te recuperé. ¿Me oyes Sí, no, bien? pero ya estamos de vuelta. Sí, 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 sí. no, es que es la verdad. Ahí estamos conectados, Carlos, sí. Es la verdad, Buenísimo. o sea, entender que no es personal, que no es personal es un trabajo bien, bien difícil. O sea, claro, es más, una de las personas que te voy a recomendar para ver si la puedes traer al canal, a Claro que Behavioral sí. Pills, y que de hecho te lo mencioné, Luis Wong, él en algún momento, más personas también me lo dijeron, pero recuerdo más su comentario es, no te enfoques en los haters. No sé, porque haters van a ver, ¿no? Claro, Estoy claro. parafraseando. Definitivamente su frase, su comentario no fue tan así, pero sí, básicamente, o sea, me dijo, oye, no te enfoques ahí, no pierdas energía ahí, porque haters, o sea, van a ver, ¿no? Mi novia Mm, también me lo dice, oye, tranquilo, tranquilo, respira, tranquilo, y ya está, ¿no? Igual yo sí le respondo, hoy por hoy, bien, digamos, o sea, ujú. es como, oye, qué pena que sientas esto, ¿no? O sea, porque mucha gente vio esta edición y me dijo, oye, y si tengo la de la caja azul, ¿significa que tengo el juego Bamba? Y yo, era como que, o sea, uno dice Dile que es un segunda edición, coleccionable. Es una versión claro, o sea, limitada. y literal, o sea, a la hora de la hora fue como que, o sea, me provocaba como que decirle, oye, dice segunda edición, o sea, ¿qué parte de segunda edición no se entiende? Pero no le voy a decir eso, sino entonces como que decir, oye, qué pena que empieces eso, te cuento, o sea, como cualquier otro producto, o sea, una segunda edición, por lo general es una edición renovada o mejorada de Ujú. la iteración anterior, ¿no? En este caso, la segunda edición considera tal, 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 la edición base tenía tal, 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 esto es más, la edición base, y como bien dijiste, o sea, ya es algo que no vas a encontrar en el mercado, ya no está disponible en el mercado, así que en buena hora que la tengas, ¿no? Y bueno, y Claro, si te vacila lo que te estoy diciendo que tiene la segunda edición, bienvenido sea, ¿no? claro, claro. Entonces, pero llegar a ese punto ha sido un aprendizaje, o sea, porque realmente, claro, tú lo sientes a la hora de la hora que es un proyecto tuyo, es un hijo tuyo, muchísima gente lo dice, ¿no? O Lógico, sea, lo que hace lo sientes lógico, tan propio, ¿no? lógico. Y además que en cierta Entonces, forma es inevitable que parte de ti esté en ese juego. O sea, es decir, finalmente has diseñado algo que tú disfrutas. Entonces, cuando alguien te dice, oye, a mí no me gusta, también suena como que no te gusta lo que a mí normalmente me gusta. Entonces, es complicado. Y de hecho, creo que por eso cuando lo leí me sentí aliviado, porque creo que es algo que cualquier creador, o sea, ya sea de lo que sea, tiene que lidiar, ¿no es cierto? Cuando creas algo en el mundo y lo pones allá afuera, pasa por ojos de todo el mundo y no puedes controlar que a todos les gusten. Y eso es algo que también es importante desarrollar en tus habilidades. Así que buenísimo que lo hayas mencionado. José, como siempre me pasa, el tiempo siempre se me pasa volando y hay tantas más cosas que dale, quisiera preguntarte, pero para sí, aprovechar que te tenemos aquí en el programa, y de seguro que muchos chicos y chicas van a querer escuchar o conocer. Voy adelantando que he ido apuntando algunos de los datos, por ejemplo, el de boardgamegeek.com, y ahí mencionaste que tenías algunas otras fuentes que las quiero compartir, los van a poder ver en la descripción del video. Pero cuéntanos brevemente qué recomendaciones, qué fuentes, qué recursos le recomendarías a alguien que le ha encantado todo lo que ha escuchado mientras ha estado, ¿no? Ha estado oyendo tu historia y que dice, quiero empezar, quiero aprender un poco más? ¿Qué recomiendas? ¿Leer, llevar cursos, ver videos, seguir algún canal de YouTube? ¿Cuáles son como tus fuentes favoritas que definitivamente no podrías dejar pasar si que quieres conocer y meterte un poco más en el mundo de gaming? perfecto. A ver, mira, algo que por lo menos me acuerdo haber leído, no recuerdo bien en qué libro fue que lo leí, pero en todo caso la frase fue la que se me quedó, que más me gustó. Es una frase de Richard Garfield, el autor no, su juego más conocido es Magic, de hecho, pero Richard Garfield ha sacado después un Un montón pequeño de juego, otros un juegos. pequeño Un juego pequeño conocido. juego, sí, un pequeño monstruo en la industria. Claro. Y él te dice, o sea, tu trabajo o tu responsabilidad como game designer es entender por qué juegos que no te gustan le gustan a la gente. Lo dice en un contexto donde, digamos, en el párrafo anterior, como que estábamos hablando de Monopolio. Monopolio en sí no necesariamente es un buen diseño de juego, pero bueno, finalmente, o sea, hay gente que le gusta definitivamente. Yo soy más neutral que decir no me gusta tajantemente, pero Ujú. no es algo que disfrutaría jugando hoy por hoy, ¿no? Claro. Pero, o sea, hay gente que le gusta, entonces entender el por qué.
¿no? Ujú, Y no te digo solamente de Monopolio, sino es, oye, hay gente que disfruta, no sé, jugando esto, canasta, ocho locos, lo que quieras, ujú, ujú. entender por qué. Hay gente que le gusta póker o que le gusta tomar cuando juega. Entonces, entender por qué, porque esas cositas, esos pequeños, no sé si llamarlo características, pero esos pequeños factores que puedes sacar, si es que como que tú abstraes de la experiencia y miras simplemente lo que está pasando a tu alrededor, es, ok, a la gente acá le está gustando porque va recolectando plata, ¿no? Acá a la gente le está gustando porque literal cuando no estás jugando tú en tu turno, si alguien cae en tu propiedad hablando de Monopolio, juega, ¿no? Entonces jugar en el turno de alguien más Ujú, o construir algo que luego se va a convertir en otras cosas, ¿no? O sea, las casas en hoteles también nuevamente con Monopolio. Entonces, si correcto. entiendes esas características, es como que monstruo, o sea, ok, más allá de que el juego sea bueno o no, según mi parecer o según el parecer de mucha gente, entender esas cositas, ¿no? Entonces, eso en sí, claro, no es una fuente bibliográfica en sí, pero es un consejo que te lo dice uno de los monstruos de la industria, que en verdad a mí se me quedó y tal cual, para absolutamente todo digo, ok, tengo que entender, ¿no? O sea, ¿por qué hay gente que sí le gusta? Porque es el juego más vendido, así de simple, es el juego más vendido, Correcto. entonces Sí. entender, ¿no? Si no lo haces con el juego más vendido, por lo menos con algo, ¿no? Oye, miras la competencia, ok, ¿qué les gusta acá? Y tratar de replicar eso, ¿no? Board Game Geek, si bien, claro, tiene el listado, la base de datos, básicamente, de todos los juegos que se han publicado, tiene el listado también de las mecánicas. Esto, y bueno, tiene otras noticias relacionadas, eventos, foros, donde hay interacción entre distintos fanáticos que estamos hablando del tema. Y digo estamos porque también ahí yo participo a veces. Esto definitivamente también es un insumo invaluable, realmente muy bueno. La parte de las mecánicas sobre todo, pero estas mecánicas también salieron en formato físico y bueno, también tienen formato ebook. Déjame ver, acá lo tengo en la mano. A ver, a ver. No, creo que no lo tengo a la mano, pero déjame ver si... Ok, Geoff, acá creo que lo puedo escribir, Geoff Engelstein. No te preocupes. Si no, igual para los que nos están escuchando, todo esto lo van a ver en la descripción del video. Ahí lo pueden checar, no se preocupen. Pero bueno, esta persona, que justamente es la que tiene también este podcast que te digo que se llama Game Tech, donde, claro, analiza, pero ya le mete la parte de estadística y matemática pura y dura, que no necesariamente a mucha gente le vacila, pero también hay gente que sí. O sea, porque sobre todo, o sea, si entiendes esas partecitas minuciosas de cómo funciona, de ahí replicar esta fórmula matemática, esta fórmula estadística, para entender el balance que deberías hacer para tal proyecto, para tal otro sistema que estás armando, se hace más sencillo. A la gente que no le gustan los números, por ahí no es el enfoque o el approach que deberían seguir, ¿no? Pero Geoff Engelstein tiene justamente este podcast que a mí me parece buenísimo. Ya no lo escucho tan seguido como antes, porque en verdad mi momento de escuchar podcast es cuando me estoy moviendo de un lado para otro y desde tiempos de pandemia ya no me muevo tanto, pero ahí está. Y bueno, y el Sí. libro de las mecánicas no es solamente de Geoff Engelstein, sino también es, o sea, coautor con una o dos personas más, si no me equivoco, pero en todo caso, ese libro es el ABC de entender justamente todas estas piezas, todos estos Legos, si quieres, porque literal el juego se llama Building Blocks of Game Design, Ya. porque literal con Wow. eso vas armando, Ah, ¿no? creo que sé cuál es. Sí, me parece haberlo visto. Claro, y como te digo, o Buenazo. sea, es un libro, no es un libro de un dedo, o sea, es medio gruesito. Y claramente, o sea, no es que te tengas que saber todas las mecánicas, pero es como que tú dices, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta la confrontación directa, sino que exista cierto conflicto indirecto. O sea, no es que te estoy atacando directamente a ti, te estoy destruyendo en refugio, si quieres, como llama Geon, pero fácil me estoy llevando el recurso que tú necesitas. Entonces, Claro. indirectamente te estoy perjudicando, pero a Afectas. pero Correcto. a la vez es como que estoy haciendo algo por mí, ¿no? O podría simplemente meterme, simplemente porque te quiero fregar, pero digamos que no te estoy destruyendo algo que ya armaste, ¿no? Entonces ese conflicto indirecto puede ser algo que te vacile y entender las distintas maneras que hay de plasmar ese conflicto directo o de cómo resolver el conflicto directo, ¿no? En Risk, por ejemplo, pensemos, se lanzaban dados, los dados de atacante que eran rojos y los Ujú, dados de defensor blancos, bueno, depende de la versión de Risk, cambiaba el color de los dados y la cantidad probablemente, ujú. pero finalmente era como que, ok, la resolución era totalmente azarosa, porque tú no controlas los dados. Claro, Correcto. algunas versiones de RIS te permitían cambiar el resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿es la única manera de resolver un conflicto? No, ¿no? Mucha gente que no conozca juegos más allá de RIS
te va a decir, oye, José, ¿qué más hay? No te puedo decir porque son un montón, ¿no? Pero, o sea, Claro. hay otras maneras. Hay resolución con cartas o, bueno, distintas maneras de, digamos, de resolver este tema de conflictos directos en juegos. Entonces, para poder entender qué mecánica o qué sistemita dentro del sistema que estamos haciendo es lo que te gusta, agarrar el libro y si solamente te vas a leer el capítulo donde está contenida esa mecánica, dale. O sea, no hay ningún Claro. problema. Pero sí les recomiendo, claro, si tienes la oportunidad de conseguirte el libro porque te interesa meterte en este mundo, métele. O si simplemente eres un curioso apasionado, como me pasa a mí, también, ¿no? Perfecto, Así perfecto, me que, encanta. sí, por lo Me menos encanta porque esos hay recursos mucho. invaluables. Sí, no, me encanta, porque además dependes, o sea, creo que como en todo, ¿no? La pasión, la curiosidad, o sea, uno puede, de nuevo, como dije hace un rato, uno puede ver muchos cursos, videos, podcasts, pero la pasión, la curiosidad por querer construir algo y probar por tu propia cuenta es invaluable para el aprendizaje. Así que, de verdad, José, quiero agradecerte mil por haber estado en el programa. Me parece súper interesante lo que estás haciendo. Te animo a que porfa sigas empujando más proyectos, más juegos. Yo de verdad vuelvo a recomendar, acá tengo, para los que no lo han visto, es la primera edición. Obviamente soy de los pocos que ya tienen esta versión, ya no la van a encontrar, chicos, lo siento si no lo compraron piña, pero, pero ya pueden comprar la segunda edición, así que ya está fuera, ¿no es cierto, José? O sea, ya lo pueden Sí. encontrar. ¿En dónde pueden Es, buscarlo? ok, estamos abriendo puntos de venta, no te digo diariamente, pero estamos abriendo cada vez más. Y me gusta decir que estamos básicamente ya en todas las tiendas especializadas de juegos de mesa. Las Perfecto. principales, las que se me vienen ahorita a la mente, Día de Juegos, que tiene Ujú. locales también en provincia, en Arequipa, Ica y Cusco. Claro que Kui sí. Games, que tiene varios locales. Justamente el sábado 24 estoy Ujú. haciendo un demo en el local de Kui Games del Jockey Plaza. Entonces, si Ya alguien está. por ahí se cruza conmigo, Sábado Mostro. 24, ¿a qué hora o todo el día? ¿Cómo funciona? No, de 3 a 5. Por lo general son un par de horitas o por ahí un Ya. poquito más. El sábado Donde me 24 tienen a mí de de 3 a septiembre. 5. Sí, Hoy. sí, hoy mismo. Sí. Ah, hoy. Bueno, para los que Entonces, están tiene, escuchando, ojalá que hayan en, podido ir, porque sí, 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 sí. exactamente. Es a futuro. Estamos hablando desde el pasado. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero digamos, estoy haciendo, digamos, esta serie de demos en distintas tiendas, o sea, Game Time, que está en Surco, Ujú. Playboard Game Store, que tiene también 3 locales, uno en La Rambla, uno en Jesús María, el otro es en Buenísimo. Miraflores, y así, o sea, hay varias tiendas donde estoy tratando de entrar, estoy en conversaciones para que una de las distribuidoras que abastece a Wong en el tema de juegos de Ujú, mesa, ujú. también meta la segunda edición. La primera sí llegó a entrar a Wong, entonces Sí, es correcto, simplemente sí recuerdo. esperar que hagan el pedido y cruzar los dedos para que, por favor, entre esta de acá, para que sea más accesible, porque hay mucha gente donde le digo, tiendas de juegos de mesa, me dijo que en Wong. No, todavía no en Wong. Entonces, Sí. ok, tengo que mejorar ahí mi respuesta. Pero sí, y bueno, y si no, en redes sociales, @Endemic Games en Instagram, tengo la tienda, donde soy yo quien responde, o si no, mi novia quien responde, Un trato y nosotros siempre, personalizado. claro, te cotizamos el envío al distrito donde vayas o te damos ciertas opciones de recojo si es que te queda cerca mi casa o la Buenísimo. casa de mis papás, que también la uso de almacén, y Lógico. es otra opción, ¿no? Así que Perfecto, eso. perfecto. Gracias, gracias, José. Y ya saben, chicos, de verdad busquen este juego. Lo recomiendo bastante. Sí, es cierto, es un juego con un estilo que efectivamente evoca mucho Exploding Kittens. Así que si te gusta Exploding Kittens, vas a definitivamente disfrutar Yamagedón. Y estaremos a la espera, pues, de Alpacalipsis. ¿Cómo es? Sí, Alpacalipsis. Alpacalipsis. Estaremos Sí. a la espera del Apocalipsis y de cualquier siguiente diseño de juego, José. De verdad te felicito y nuevamente te agradezco un montón el tiempo en el programa. Este, y como dije varias veces, chicos, chicas, van a encontrar varias referencias, van a encontrar las redes digamos, de Endemic Games en la descripción del video. Búsquenlos, síguenlos. Tienes, me imagino ahí, me mencionaste que tienes Instagram o algo en las redes como para que te sigan y ver novedades, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, Buenísimo. digamos, la editorial Endemic Games está tal cual. Endemic Games todo junto. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. Y si no, mi Instagram personal es josedesa.l. Pues mi segundo apellido es León, entonces josedesa.l. Perfecto. Y yo no tengo ningún problema. Por ahí comparto algunas reseñas que hago de juegos, cosas de mi vida. Soy bastante pet friendly, entonces hay fotos de mi perrita, de mis gatos. También van a encontrar por Entonces, ahí.
Ahí van a poder encontrar todo para que te sigan y nada, de verdad, nuevamente gracias José por tu conocimiento, tu experiencia y sigamos en contacto. Ojalá que te podamos tener de nuevo en el programa y que nos cuentes en más novedades y a lo mejor poder profundizar un poco más, quién sabe, en algo más relacionado, un PIL por ahí relacionado con temas de game design para aquellos que quieran aprender. Así que, de nuevo José, mil gracias por estar en el programa y nos vemos muy pronto. Listo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a quienes nos ven, quienes nos escuchan. Espero que lo disfruten y cualquier cosita ya saben cómo contactarme. Un abrazo. Buenísimo. Un abrazo, José. Y eso es, chicos, chicas, de verdad espero que hayan disfrutado un montón este episodio. Hablar con José no es la primera vez que conversamos y de verdad que es una maravilla. O sea, hay muchísimo que aprender. Yo, como decía, valoro mucho la experiencia práctica, la experiencia de la gente que crea y que emprende en no solamente idear y diseñar cosas, sino realmente tratar de ponerlas y en el mundo, ¿no? Como ven, es un reto inmenso, no solamente es un tema de coger un papel y diseñar, es luego cómo lo conviertes en realidad. Entonces, les recomiendo muchísimo que hagan esos ejercicios en lo que sea que a ustedes les guste hacer. Así que, sin más, nos despedimos de este programa, espero que lo hayan disfrutado mucho y ya nos vemos en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.